Ahí van por los caminos, sin darse cuenta que su camino ya se terminó. Pero los pendientes, esos pendientes son los que los tienen arraigados a esta tierra, y cansados, los siguen haciendo caminar sin llegar a ninguna parte. Unos pelearon en la revolución, a otros los tumbaron, los dejaron en cualquier camino y no supieron cuándo dejaron de ser vivos. Otros, nomás ahí se quedaron. A otros los dejaron cuidando un tesoro que todavía nadie encuentra, y ahí siguen esperando, viendo cómo pasan los años y nadie llega. Esas ánimas se desesperan y se lamentan. Es cuando la presencia de esas ánimas vienen acompañadas por un fuerte viento que hace cerrar las puertas y ventanas durante el verano y las abre de golpe durante el invierno. Tan fuerte es el aire que entra que apagaba las lámparas que se dejaban encendidas durante la madrugada. Sentías que la piel se ponía fría, que se te levantaban los vellos del cuerpo, y algunos, los que acuden al encuentro de esos sonidos y descubren quién los provoca, quedaban aterrados, blancos, enfermos, con el pelo totalmente blanco ante tal aparición, y a su paso cesan previamente todos los ruidos de los animales en el campo y los caminos. La noche se queda callada, y solo se escuchan los perros anunciando la llegada de las ánimas, aullando de forma desmedida, y los gatos huyendo despavoridos. Los viejos decían de los hallazgos que había dos modos de enterrar los dineros: los que son enterrados a propósito y que dejan un ánima al cuidado de ellos en los cerros, en las cuevas, al lado de los caminos, en haciendas viejas abandonadas y olvidadas, y los que de un modo u de otro se perdieron. Decían también por ahí del Jueves Santo: verás arder una llamita azul que sube o baja y que se mueve de un lado para otro, pero ponte atento, que si la luz es como una bolita roja, ánimas que el entierro es de oro, y si fuera blanca a la mejor hallas plata. Pero si la vieras arder naranja, deja todo como está, porque el arcano de ese hallazgo trae mal. Es dinero de sangre, de dolor o de muerte. Puede que te pidan algo a cambio y nunca va a ser bueno. Son llamas chiquitas, que no levantan mucho, que no duran mucho ardiendo y que no queman nada. Has de ponerte un paliacate mojado si las ves, porque si lo respiras, el humo de aquellas llamas te irá matando poco a poco. Por vía de mientras, no busques lo que no has perdido. Cuando un hacendado, revolucionario o bandido enterraba un tesoro, tenían la desgraciada costumbre de matar al peón que había hecho el pozo. Primero, para que nadie supiera dónde había quedado escondido, y segundo, que al quedar enterrado junto al dinero, su alma quedara ahí atrapada para convertirse en el guardián que espantaría o asustaría a todo el que se acercara al lugar. Pero como sea, esas eran desgraciadeces. Cuando una persona ocultaba un tesoro por ambición, decían, su alma no tendría descanso y penaría cerca del entierro de aquellos valores hasta que alguien viniera y lo sacara. Más antes, acostumbraban a enterrar una reata, sí, una soga junto al dinero, y se creía que haría un embrujo, que aquel lazo se convertiría en culebra cada vez que alguien quisiera sacar el tesoro, y que quien no recule y le haga frente con tamaños a la culebra, la verá convertirse en cuerda otra vez. Pero ese nomás es el principio, porque el dinero enterrado va produciendo el azogue, unos vapores que te pueden envenenar la sangre si lo respiras y crearte alucinaciones. Pero has de entender que no todos los espantos traen dinero. Cuando una persona fue enterrada mal, que fue dejada así nomás, sin un rezo, el alma de aquel que descansa en algún monte o tapiado en una pared se manifestará en apariciones hasta que alguien saque sus huesos y los lleve a descansar a un camposanto. Otros te pedirán misas, oraciones, que les hagas algún pendiente. También decían, te hallarás tesoros en cuevas que será difícil sacar de un solo viaje, todo por ser muy abundante. Aquí es donde aparece la voz cavernosa
del fantasma guardián, haciendo presencia física para advertir que si no lo puedes sacar todo, entonces no podrás tomar nada, repitiendo con voz que retumba: todo o nada. Si la advertencia no es atendida, la puerta se cerrará, el lugar se derrumbará y el atrevido será atacado por el guardián y morirá. Por eso se habla de varios esqueletos encontrados junto a las riquezas, así que cuando lo veas, mejor apártate de ahí. La muerte no lleva prisa, siempre espera. Más antes creían que alguien tenía que morir al desenterrar un tesoro. Así pues, alguien moriría por inhalar los vapores o debido a que hayan dejado ahí una maldición. Las ánimas son seres de aire, sin modo de tocar a nadie. Se les puede oír, sentir y a veces ver, pero no se les puede tocar. Algunos lugares los sentirás fríos, a punto de congelarse, y te sentirás cansado, muy cansado, porque irán llevándose tus fuerzas para poderse dejar ver. Pero otros te van a engañar, te van a atacar y hacerte sentir dolor, y hasta puedes ver salir tu sangre por las heridas que te causen. Pero al abandonar el lugar del tesoro, descubrirás que esas heridas desaparecieron o que nunca existieron. Normalmente en esos lugares hay demonios, y entonces el lugar no lo sentirás frío, sino muy caliente. Pero hay otros dineros que no debes tocar, dineros que están guardados por el mero diablo mayor. Se oía decir por los pueblos, demonios vigilando celosamente un tesoro, ya que estas riquezas están malditas por ser un escondrijo de ladrones y asesinos, que fue ganado con muchos crímenes y por haber costado tanta sangre. Ese ya no es dinero bueno, es dinero del diablo, y el que intente rescatar aquellas riquezas se va a ver envuelto en un miedo insoportable para cualquier ser humano. Si el dinero no te toca, o si hay ambición en ti o en alguno presente, el dinero dicen que se mueve. Un tesoro que fue enterrado en un lugar no lo hallarás o verás que te ponen una piedra. Será encontrado varios metros retirados del lugar. No debe de haber codicia o envidia en el corazón, porque el entierro se moverá. Al estar ya cerca la tierra se endurecerá, aparecerá una piedra plana tapándote el camino, y será imposible continuar escarbando. Pero si la avaricia es mucha, el tesoro se convertirá en otra cosa. Hay quienes por las envidias y las ansias de la avaricia de sacar aquello, solamente encontraron suciedad, vidrios o carbón en lugar de aquel tesoro. Decían también que había otras ánimas, las que iban arrastrando cadenas, lamentos, personas que habían dejado en vida algún pendiente o una manda, personas que muertas ya se habían dado cuenta del dolor que habían causado y que incapaces de pedir perdón solo podían hacer ruidos o lamentos e ir arrastrando como pesadas cadenas esas penas que aún no habían podido resolver. En los caminos a las procesiones a algún templo, decían, podía sin querer ver muchas ánimas que aún seguían tratando de llegar, y los peregrinos en los caminos seguían encontrándoles de vez en vez cuando les decían, cuando llegues al templo, no te olvides de orar por mí. Llegados los días de difuntos, en los caminos solían pasar cosas extrañas. Uno podía encontrarse personas conocidas a las que hacía mucho ya no se les veía. Al paso, y con la prisa de llegar a alguna parte, se les saludaba como una costumbre bien habida. Levantabas el sombrero y seguías tu camino a la carrera. Pero luego, llegado al pueblo, solías decirle a los presentes, vi a don fulanito en el camino, lo saludé a las carreras. Y la gente se te quedaba viendo, pero tú a veces no sabías por qué, hasta que te decían o te recordaban que aquella persona hacía mucho que ya había fallecido. A las ánimas se les piden favores, la intermediación para solucionar un conflicto o su intercesión para alcanzar una sanación o solucionar un problema grave. Porque decían los viejos, hay ánimas benditas
sobre todo aquellas que ya salieron del purgatorio, porque sus méritos han alcanzado una posición privilegiada y un cierto modo de ayudar a los vivos, pues ya están más cerca del cielo y de Dios. En cambio, la gente también se esfuerza por ayudar a las ánimas que están en el purgatorio. Les ofrecen misas, les hacen ofrendas en los altares de muertos, les ponen velas o les rezan en casa, entre otras muchas costumbres. Por tiempos de la Candelaria, se bendicen velas que se llevan para la casa, y aún se llevan, para ponerlas en la mano de los agonizantes o para encenderles en el mes de los santos. El Jueves Santo se llevan las velas a la iglesia para bendecirlas y después se guardan para encenderlas en los días de tormenta y mantener la casa protegida de la acción del rayo. Pero las ánimas al mismo tiempo podían ser buenas o venir con malas intenciones, no sabemos. Las ánimas pueden interceder por nosotros ante la divinidad e incluso pueden ayudarnos en nuestros males o problemas de la vida cotidiana. Pero las ánimas también pueden venir a pedir justicia o venganza, a molestar a los vivos o atormentarlos. Las ánimas piden que se les recen oraciones para ayudarlas en su salvación. Las ánimas también pueden venir en forma de ruidos, de sombras o de luces, y les decimos bultos. Cuando éstas se nos presentan, pueden hacerlo en una forma directa, como ocurre en las apariciones, o cuando se le meten en el cuerpo una persona. Pero las ánimas también se nos pueden presentar de un modo indirecto, y esto es lo que ocurre cuando las cosas en la casa comienzan a ir mal. Cuando hay desgracias, cuando el dinero no alcanza, cuando hay malas cosechas, muertes de animales, accidentes o enfermedades. Es habitual atribuir estos sucesos a la presencia de un ánima. Y es cuando te decían: oye, vale, pueda que traigas trepado un muerto encima. Decían que existen determinadas fechas del año en que es más fácil el tránsito entre los dos mundos, el del más allá y el de nosotros, el terrenal. Por ejemplo, existe la creencia de que las ánimas del purgatorio suelen bajar a la tierra, sobre todo por la noche y en fechas señaladas como son la Nochebuena y la Noche de Difuntos. Por eso, en la Noche de Difuntos se acostumbra hace ya muchos años poner un altar a las ánimas de nuestros difuntos que vienen a visitar la casa de noche, y había que dejarles algo por si tenían hambre. Un camino de ceniza, con sal, agua para lavarse, flores, una toalla para secarse y lo que a ellas más les gustaba: tabaco, tequila, pan, agua, comida y algunas cosas para que supieran que siempre les recordamos. Por el mismo motivo, se solía dejar el fuego encendido en el fogón, pues es bien sabido que a las ánimas, a pesar de que se les representa ardiendo en las llamas, tienen normalmente frío, mucho frío, y por eso se acercan por la noche al fuego del que había sido su hogar. Lo mismo se hacía en la noche de Nochebuena. Incluso había gente que cuando llegaba la cena ponía un plato más en la mesa por cada miembro de la familia que había fallecido. Se puede decir que la Noche de Difuntos es una noche mágica. Y digo mágica porque existe la creencia de que esta noche, al igual que lo que sucede en la noche de San Juan, se abren las puertas del más allá y el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se encuentran más cerca que nunca. Este es el único momento del año en que desaparece el velo que separa este mundo de los vivos del otro, del más allá, y por eso es posible el tránsito de uno a otro mundo. Es por tanto una noche más allá de la dimensión de la vida y de la muerte. Y así, pasado, presente y futuro se juntan en esta celebración. Son precisamente las circunstancias al borde del umbral que rodean esta noche las que permiten que los miembros difuntos de la familia puedan volver a caminar entre los vivos y vengan a visitar a sus antiguos hogares en la tierra. Por eso se les ponían las flores de cempasúchil, esas flores anaranjadas que de lejos se pueden ver. Se les ponía ceniza y una cruz y un camino de sal para que pudieran llegar con más facilidad a donde iban. Decían los viejos que la muerte
no acostumbra a presentarse de repente, sino que antes, de algún modo, suele avisarnos. Es decir, se piensa que la muerte y las desgracias siempre van precedidas de una serie de avisos, agüeros o señales. A veces veías una mariposa negra enorme entrar a la casa. A veces alguien tenía el don de la visión y podía acceder al aviso del otro mundo. Pero existían también una serie de señales que podían ser interpretadas por cualquier persona. Sucesos, sonidos, presencias, el aullar de los perros, el desaparecer rápidamente de los gatos, eran rápidamente interpretadas como el aviso de que la muerte o un gran mal iba a suceder, tanto cuando se escuchaban los ruidos extraños como cualquier otro que interrumpa el sueño y el silencio nocturno. La creencia, decían, es que las ánimas están inquietas y eso es siempre una señal de que algo va a suceder. Decían antes, andan las ánimas revueltas esta noche, no tienen paz o todavía no encuentran el camino que las hace regresar a casa.